ese sentido creo que sí hubo una cuestión de alguien inteligente, no como un ser como humano. Creo que hay un plan en toda vida y creo que toda vida tiene un propósito. Yo creo que fue diseñada por alguien inteligente. Creo que, bueno, el planeta es demasiado perfecto como para que haya sido un accidente, entonces creo que sí fue diseñada. Creo que fue una situación de, bueno, vamos a experimentarnos y vamos a ver qué sucede. Yo sí lo veo más como un experimento, más como un, bueno, vamos a ver qué pasa y cómo va evolucionando y demás. Pues yo creo mucho en que un Dios lo hizo todo, pero también creo también en las teorías que dicen que las partículas y todo se unieron, crearon cosas, entonces creo que es un poco de los dos, creo que los dos tienen mucho que ver entre sí. Sí, conozco varias teorías, la del Big Bang, la de la evolución de las especies o incluso pues la de la religión. Creo que todas tienen como su parte de verdad, pero creo que sería como más interesante si se pusieran como de acuerdo entre todas ellas. Pues sí, ya las conocidas, las del Big Bang, hay una que me llamó mucho la atención que decía que la vida venía de otros planetas, o sea que no somos ni la primera ni la última vida, entonces que venía de otros planetas y que no sé, muchos organismos de otros planetas a través del espacio llegaron y empezaron a crear vida. Totalmente. Sí creo en una cuestión de Dios, que Dios tuvo algo que ver en la cuestión de la vida, pero también creo que ciencia y Dios deberían hacer como las paces para llegar a una, si es que se busca el famoso eslabón perdido, que sí se pensara un poquito más allá fuera de los dogmas y de las doctrinas y que se tratara de ver un poquito más allá de, bueno, ¿qué me puede aportar esta? ¿Qué me puede aportar la otra? Y hacer un conjunto para tener un conocimiento como mucho más amplio. Totalmente, yo creo que sí existe un Dios y que Él crea todo lo que existe en este mundo, en este universo. Entonces creo que sí, creo que es parte somos parte de la creación de Dios. El origen de la vida sigue siendo una pregunta sin respuesta. Realmente no está fácil. Darwin trató de dar una respuesta, digamos que la respuesta más correcta, y debo decir que Darwin era un gran científico, gran, pero gran científico. En su tiempo él no contó con los elementos que cuentan los científicos de hoy en día y sencillamente por eso no pudo llegar a una respuesta más precisa. En su obra maestra El origen de las especies, Darwin lo que trata de responder es por qué hay una diversidad de especies. En realidad Darwin nunca trató de responder la pregunta del origen de la vida. Por eso su libro no se llamó El origen de la vida, se llamó El origen de las especies. Y bueno, el problema del origen de la vida es en realidad un problema científico muy fuerte y también un problema filosófico. Y no está resuelto todavía. Antes de Darwin, toda la humanidad siempre se pensó que bueno, pues la vida surgió por un creador, un diseñador que nos creó y nos hizo y se acabó. A partir de Darwin, la idea fue más que la vida surgió por una serie de procesos naturales que fueron desarrollándose hasta que ¡pum!, surgió la vida. Esa ha sido hasta hace unos años. Recientemente, la ciencia del siglo XXI ya ha venido descubriendo más y más cosas a nivel microscópico, a nivel macroscópico también,
Y resulta ser que ahora esos descubrimientos de la misma ciencia pueden estar apuntando a regresarnos otra vez a la idea que prevaleció durante los primeros años de la humanidad, en donde podemos estar regresando a la idea de un creador. La misma ciencia, no la religión, sino la ciencia. Entonces, eso es lo que nos va a presentar hoy Anita y Conrado. Anita es estudiante de medicina, 7º semestre en la UNAM, allá en CEU, y Conrado es ingeniero en biotecnología por el TEC de Monterrey, aquí en Querétaro, y ya también tiene maestría en ciencias con especialidad en biotecnología. Entonces, estamos tratando de darle mucha seriedad al tema, sabiendo que las buenas preguntas requieren de buenas respuestas. Entonces, la palabra a Anita. Muchas gracias, es un privilegio para mí estar con ustedes compartiendo este tema tan interesante. Definitivamente es un tema apasionante y hoy vamos a tratar de explicar esto. A lo largo de la conferencia vamos a estar usando el tema diseño inteligente. Entonces quiero hacer una aclaración primero de qué sí es diseño inteligente y qué no es diseño inteligente. Bueno, diseño inteligente no es creacionismo, no es tampoco una doctrina religiosa, no es tampoco creer en que la Tierra es joven, ni tampoco es una interpretación del Génesis. Más bien, diseño inteligente es una inferencia científica de evidencia biológica basada en métodos de razonamiento que nosotros vemos en el libro de Darwin, El origen de las especies. Solo para aclarar este punto. Bueno, el diseño en el origen de la vida es una pregunta que surgió desde los antiguos griegos. Entonces, era la pregunta de que si se podía explicar el origen de la vida únicamente basado en en procesos materiales no dirigidos, o si realmente necesitábamos invocar a una inteligencia diseñadora. Es importante esto, porque si nosotros podemos explicar el origen de la vida basado en procesos materiales no dirigidos, ¿qué necesidad entonces tenemos de estar invocando a una inteligencia diseñadora inobservable? Porque eso es lo que es. Entonces, podemos plantear esta pregunta de otra forma. ¿El diseño que vemos es real o es aparente? Richard Dawkins, un biólogo inglés muy distinguido, dice en su libro El relojero ciego: la biología es el estudio de cosas complicadas que dan la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito. ¿Por qué los biólogos evolucionistas rechazan con tanta facilidad y dicen que el diseño que vemos solamente es aparente? O sea, ¿por qué dicen que no puede ser un diseño real? Bueno, esto se explica gracias a que los evolucionistas tienen una teoría que explica que el diseño no es real, es aparente, y entonces se descarta la posibilidad de una inteligencia diseñadora. Les presento a nuestro amigo Darwin, nacido en 1809 en Inglaterra, y él lo que postuló fue una alternativa a la inteligencia. Como ya habíamos mencionado, los científicos hasta su época creían que sí tenía que haber un creador, que sí tenía que haber un diseñador. Él entonces, con sus observaciones, propuso el mecanismo de selección natural como contraparte de tener una inteligencia diseñadora detrás. Entonces, con esto él pudo negar y descartar la posibilidad del diseño. Para explicarlo más, vamos a hablar acerca del proceso de selección natural. Es más fácil entenderlo si lo comparamos primero al proceso de selección artificial. Entonces les voy a poner un ejemplo. Imagínense que son pastores y tienen su rebaño de ovejas. Quieren amplificar una característica, que es lo que hace la selección artificial. Busca por crianza o reproducción selectiva amplificar una característica X. En el ejemplo nuestro es que queremos tener ovejas con más lana.
Entonces, ¿qué hace el pastor? Bueno, pues el pastor selecciona sus ovejas con más lana para que ellas solamente se crucen. Después de varias generaciones, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un grupo de ovejas con más lana. Esto es selección artificial. Tenemos a un pastor inteligente que dice, yo quiero amplificar esta cierta característica, lo logro así. Bueno, ¿qué pasa si en vez de un pastor inteligente con un propósito determinado, tenemos una serie de inviernos fríos? El resultado va a ser que a través de las generaciones, las ovejas que tienen poca lana se van a ir muriendo, porque no pueden resistir a los inviernos tan fríos. Entonces vamos a tener después de varias generaciones un grupo de ovejas con más lana, lo que es lo mismo, el mismo resultado que si tuviéramos una mente o un pastor inteligente detrás de ese proceso. Así pues, Darwin dice que las fuerzas ambientales pueden hacer el mismo trabajo que puede hacer un ser inteligente. Así pues, la adaptación que nosotros vemos de los seres vivos a su ambiente puede ser causada más bien por fuerzas ciegas, no dirigidas, que operan en la naturaleza. Estas fuerzas ambientales pues puede ser el clima, puede ser los depredadores, puede ser la competencia por alimentos. Darwin dijo, es claro que la selección natural puede producir cambios en los seres vivos, sin necesidad de tener una mente inteligente detrás. Entonces, él dijo, si es capaz de producir estos cambios, ¿no puede ser capaz entonces de producir la vida en primer lugar? Dicho con sus propias palabras, no parece haber mayor diseño en la variabilidad de los seres orgánicos y de la selección natural que en la forma en la que sopla el viento. Quiero por favor que resaltemos la fecha, ¿ok? Es importante. Francisco Ayala, el expresidente de la Asociación Americana del Avance de la Ciencia, dice, el diseño funcional en los organismos y en sus características podría argumentar a favor de la existencia de un diseñador. Pero el mayor logro de Darwin fue demostrar que la organización dirigida de los seres vivos puede ser explicada como un resultado de un proceso natural, o sea, selección natural, que es de lo que estamos hablando, sin la necesidad de un creador u otro agente externo. Entonces estamos diciendo aquí que la selección natural es completamente suficiente para producir vida. Eso es lo que dijo Darwin. Entonces llegamos a lo que nos dejó Darwin. 3 puntos importantes: que los organismos cambian a través del tiempo, el proceso de selección natural y, muy importante, un método científico para investigar la historia de la vida. Me gustaría mencionar que diseño inteligente no rechaza ninguno de estos 3 puntos. Nosotros sabemos y vemos que los organismos cambian a través del tiempo, no lo estamos refutando. Tampoco refutamos el proceso de selección natural, pues muy burdamente vimos que sí puede ser real y que las ovejas después de varios inviernos fríos puede ser que tengan, que sobrevivan solamente las que tienen más lana. Y sobre todo, el método científico es el que vamos a usar nosotros posteriormente. 2 conceptos importantes de evolución. Tenemos la evolución biológica, que fue de la que habló Darwin precisamente, lo cual se refiere a que tenemos una forma de vida sencilla. A partir de esa forma de vida se desarrollan otras formas de vida más complejas. Esto es lo que trató de explicar Darwin en su libro Origen de las Especies, o explicó. Tenemos la evolución química. La evolución química habla de que a partir de químicos preexistentes se formó la primer vida. Llegamos entonces a retomar el tema de nuestra conferencia, que es la pregunta de Darwin sin respuesta. Darwin, en su libro, pues habló acerca de este tipo de evolución, que es la evolución biológica. Sin embargo, acerca de la primera vida, del origen de la vida, él nunca habló. Entonces nos deja una pregunta muy importante, sin responder. Una pregunta que la ciencia no ha respondido hasta ahorita. Lo podemos confirmar en una carta que él le escribió a Joseph Dalton Hooker, que era un amigo suyo botánico. De hecho, hay
40 años de correspondencia entre estos dos sujetos, en el cual podemos conocer mucho acerca de la vida de Darwin. Y él, hablando de la primera producción de un ser vivo, dice, pudiéramos concebir que en algún charco pequeño con agua tibia, bueno, ya sigue explicando, ¿no?, que los compuestos se juntaron y que quizás así surgió la vida. Les presento la explicación de Darwin acerca del origen de la vida. ¿Ok? Vamos a tomar un poquito de historia para saber acerca de las teorías que había acerca del origen de la vida. Gracias a los conocimientos de la ciencia desde 1840 a 1850, un alemán botánico, Hugo von Moll, en 1846, descubrió que en las plantas había un material rico en nitrógeno que era necesario para la vida de las plantas. A este material él le llamó protoplasma. La definición de protoplasma es una membrana llena de un material rico en proteínas, similar a un gel, moco. Años después, Thomas Huxley, un biólogo inglés, en 1868, él dijo que el protoplasma era la base física de la vida, era la materia de la vida. Entonces, hasta este entonces se creía que la vida era tan simple como un protoplasma, como una gelatina. Después tenemos la teoría de los dos pasos químicos, propuesta por Thomas Huxley, a quien ya les presenté, y Ernst Haeckel, un biólogo molecular alemán. Ellos propusieron que tenemos elementos, ¿no? Quizá carbón, hidrógeno, oxígeno. Esos elementos se combinan, es el primer paso, y entonces obtenemos un compuesto común, que puede ser agua, ácido carbónico, amoníaco, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos hidrógeno más oxígeno igual a agua, un compuesto. Después estos compuestos se juntan y forman el material protoplásmico. Así de sencilla era la explicación de la vida. Es muy importante que sepamos esto. Con las palabras de Ernst Haeckel, dice, la célula es un glóbulo simple y homogéneo de plasma. Esto en 1868. Entonces, pues llegamos a un rompecabezas histórico. Tenemos, por un lado, una explicación muy incompleta de Darwin acerca del origen de la vida, ¿no? Y tenemos, por otro lado, una explicación extremadamente simple o una idea muy simple de lo que era la vida. Entonces, ¿por qué los científicos estaban como de acuerdo con eso y por qué rechazaban tan fácilmente el diseño inteligente? Bueno, era porque ellos conjugaban estas dos cosas. Creían que tenías vida que era muy fácil de obtener y luego tenías la explicación de Darwin de todo lo que pasó después. Entonces, pues se juntaban esas dos y era muy fácil rechazar el diseño. Pero es importante notar, como ya lo mencioné, la idea tan simple que se tenía de la vida, y por eso era tan fácil entonces explicarla como un proceso, pues ya se juntaron los químicos correctos en un ambiente correcto y surgió la primera vida, el protoplasma. Sin embargo, aquí no termina la historia. Hubo un descubrimiento súper importante. Este descubrimiento ocurrió en 1953 con Watson y Crick, y ellos descubrieron la estructura del DNA. Ahorita los voy a dejar con mi amigo Conrado y él les va a explicar lo complicado que se observó que es la célula. Gracias. Muchas gracias, Anita, gracias a todos por estar aquí. Realmente, como dice Anita, es un tema muy apasionante esto de el origen de la vida. Y bueno, ¿cuál es el problema acerca del origen de la vida? Bueno, los biólogos, los microbiólogos, los virólogos, los bioquímicos, los genetistas, alrededor del principio del siglo XX habían hecho muchos descubrimientos acerca de lo que era la vida. Entonces la idea de que la vida era algo muy simple, muy sencillo, empezó a tomar otra dirección y empezaron a darse cuenta de que en realidad era sumamente complejo. Esto quedó en evidencia todavía más fundamentado cuando Watson y Crick descubrieron la estructura de la molécula del ADN. Años antes, los científicos ya habían pensado que había una relación entre la molécula del ADN que ellos ya habían descubierto, su estructura,
y pues el funcionamiento de los seres vivos. Vamos a dar inicio a lo que es cómo es que la vida comenzó a hacerse tan compleja para los científicos que la idea original de Darwin empezó a tomar otra dirección. Cuando nosotros decidimos llamar nuestra presentación El origen de la vida, la pregunta de Darwin sin respuesta, nosotros no creíamos que Darwin no tuviera una respuesta para el origen de la vida. Darwin sí tenía una pregunta para el origen de la vida, pero una pregunta que hoy en día, después de 70 años de muchos descubrimientos, de un gran avance de la ciencia, gracias a un montón de personas que trabajan en diferentes áreas como son la microbiología, la virología, la genética, la bioquímica y todas estas áreas de la biología tradicional, pues entonces la idea empezó a tomar otra dirección. Entonces se dieron cuenta los científicos que la respuesta de Darwin ante el origen de la vida realmente no estaba respondiendo lo que ellos estaban observando con el avance y el progreso de la ciencia. Pero ¿qué es en sí el ADN y por qué es tan importante el ADN? Bueno, el ADN es una molécula que se encuentra en todas las células de su organismo. Se estima que alrededor de 3 billones, que cada ser humano tiene alrededor de 3 billones de células. Cada una de estas 3 billones de células contiene una molécula de ADN que es exactamente igual en todas y cada una de sus células. Este ADN en cada célula, si nosotros lo desdobláramos, es una molécula que está doblada como si fuera un hilo en un carrete. Si nosotros desdobláramos esta molécula de ADN de una sola de las células que ustedes tienen, se extendería por 1.8 metros. Imaginen entonces la distancia que tiene todas las moléculas de ADN de sus 3 billones de células. Se estima que que podríamos llegar a la Luna y regresar 3000 veces con tan solo el ADN que contiene una sola persona. Entonces esta molécula realmente es importante. La célula la tiene ahí por algo. Entonces, pues empezó a pensar que tal vez esta célula tenía una función de por qué existía la vida. Y entonces hoy en día se sabe que sin ADN, que sin DNA no hay vida. Es decir, todos los organismos vivos, desde la célula más pequeña como las bacterias, hasta los organismos más grandes como las ballenas azules, tienen ADN. Todos los organismos que existen y que han existido tienen ADN. Entonces aquí empezamos a ver una relación entre el origen de la vida y el origen de estas moléculas. Es lo que Anita nos estaba diciendo respecto a la evolución química. Esto pues definitivamente es una molécula química y pues Esta es una molécula química, entonces pues los científicos empezaron a preguntarse de dónde surgió esta molécula, cuál es su función, cuál es su estructura y por qué es tan importante y por qué sobre todo todos los organismos vivos la tienen. El ADN es una molécula muy compleja, entonces voy a tratar de hacerlo lo más fácil para ustedes. Imaginen ustedes un libro de texto de unas 2000 páginas, por poner un número. Este texto nosotros sabemos que contiene letras, que las letras forman palabras, que las palabras forman oraciones, que las oraciones forman párrafos, los párrafos forman capítulos y los capítulos forman un libro. Bueno, el ADN también podríamos pensar que el ADN se representa como un libro. En ese libro está contenida toda la información que se necesita para darle vida a cualquier organismo. Algo que es muy importante también es que el ADN de una bacteria es muy diferente al ADN del ser humano y muy diferente al ADN de la ballena. Son la misma molécula, pero tienen información diferente y eso es bastante obvio porque pues un humano es diferente de una ballena y una ballena es muy diferente de un árbol y de una bacteria. Nuestro alfabeto en español tiene 27 letras. El ADN tiene 4 letras y se representa con las letras A, T, G y C. Entonces, todo el ADN es una combinación de estas 4 letras. Esto puede parecer un poco complicado, entonces les presento esta diapositiva aún más complicada. Este código que tenemos aquí, si se dan cuenta, es una serie de letras, ¿no? T, A, T, T, G, A, C, C. Bueno, piensen o más bien traten de visualizar que el código genético es lo mismo que el libro que yo les comentaba, donde todas las letras están, todas las palabras están juntas. Nosotros, pues bueno, todavía podemos alcanzar a interpretar esto, nos costaría un poquito de trabajo, ¿no? Pero ¿por qué la función del DNA para formar nuevas proteínas? O sea, nosotros podemos leerlo a pesar de que no haya espacio entre ellos. Bueno, de la misma forma en la que está arreglada esta información, también está arreglada la información en el ADN, junta, pero únicamente con 4 letras, no con 27 como nuestro alfabeto. ¿Para qué sirve el DNA? Bueno,
Los científicos empezaron a hacer muchos experimentos acerca de cuál era la función del DNA. El DNA se encuentra en todas las células, como ya dijimos. También los cuerpos están formados de azúcares, de grasas y de proteínas. Los científicos ya habían descubierto cómo se formaban las proteínas, cómo se formaban los carbohidratos, los azúcares y las grasas, pero no habían descubierto cómo se generaban nuevas proteínas. Entonces Crick es el que descubrió la molécula de ADN, la estructura del ADN. Él trabajó como telegrafista durante la Segunda Guerra Mundial, entonces pues él escuchaba el código Morse y entonces él detectaba y él sabía que cada tic, 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 tic representaba una letra. Entonces él diseñó una idea y dijo, ¿qué tal que todas las letras que están arregladas en el ADN son como una especie de código que sirve para la formación de nuevas proteínas? Bueno, resulta que Crick estaba en lo correcto. El ADN sí funciona sí sirve, la función del ADN es para la formación de nuevas proteínas. Ok, ¿cómo está contenida entonces la información en el ADN para la formación de nuevas proteínas? Así como, supongamos que nosotros tenemos un libro de cocina. Entonces, pues está la sección de pescados, está la sección de pastas, de verduras y de postres. Entonces ustedes van a la sección de postres y dicen, ok, tengo muchas ganas de hacer un pastel de naranja o el pastel que más les guste. Entonces ustedes van a ver todas las instrucciones. El texto que está en la receta sobre cómo hacer el pastel no es el único texto que está en el libro. En el libro hay muchas recetas. Bueno, entonces, para la formación de una proteína, piensen que la proteína es el pastel y el gen es la receta para formar el pastel. El gen es la receta para hacer la proteína. El gen es el texto con las instrucciones para hacer una proteína. Cada palabra está formada por 3 de las 4 letras. ¿Qué quiere decir? Que en el código genético solo hay palabras de 3 letras. En nuestro idioma pues hay palabras desde una hasta muchas otras letras, pero en el ADN solo hay palabras de 3 letras. Aquí arriba tenemos GGT, GGT, CCC, TGT. Entonces cada una de estas es una palabra. Empieza a sonar como muy complicado, ¿no? Entonces vamos a hacerlo más complicado todavía. ¿Cómo funciona la traducción de DNA a proteínas? Es esta pregunta que los científicos tenían, ¿no? Si cada palabra del ADN tiene 3 letras, esas palabras son traducidas al lenguaje de las proteínas. Las proteínas son otro lenguaje. Supongamos que el ADN está en español y las proteínas están en japonés. Entonces, las proteínas son otro lenguaje con 20 posibles letras. Mientras que el ADN son 3 letras, las proteínas son 20 letras. Y esto lo podemos representar pues, muy fácilmente en este ejemplo. En nuestro alfabeto, en el alfabeto español o en el alfabeto latino, agua se escribe con 4 letras, pero en el idioma japonés se escribe con un solo símbolo. Entonces, de 4 letras nosotros pasamos a un símbolo. De la misma forma, con el ADN nosotros pasamos de una palabra de 3 letras a una letra de un símbolo en las proteínas. Veo sus caras y me asusta, que están como quizá no entendiendo mucho. Voy a hacer que se entienda más fácil ahorita con un ejemplo. Entonces, bueno, este círculo nos está poniendo 3 letras, ¿no? G, C y la combinación de todas estas nos dan todas estas proteínas. Son 20 aminoácidos. Son estos aminoácidos, los aminoácidos forman a las proteínas. Ok, todo esto realmente es muy complicado. Pero voy a seguir y hagan preguntas al final. Ok, ¿qué son las proteínas? Nosotros hemos escuchado hablar de las proteínas. Come carne, en la carne están las proteínas. Come cereales, en los cereales hay proteínas. Los vegetarianos no tienen todas las proteínas necesarias. Bueno, si nosotros tenemos una dieta balanzada, nosotros tenemos todas nuestras proteínas. ¿Pero qué son exactamente las proteínas? Bueno, las proteínas son las segundas moléculas más importantes para la formación de la vida después del ADN. ¿Por qué es esto? Porque las proteínas se encargan del transporte de cosas importantes dentro del cuerpo. Hay una proteína que se encarga de transportar el oxígeno en nuestra sangre para que nosotros podamos respirar o para que nosotros podamos hacer nuestras funciones. Hay una proteína de transporte en nuestro cerebro que se encarga de hacer los estímulos para el transporte de sustancias que nos permiten pensar, que nos permiten sentir emociones, que nos permiten hacer muchas de estas cosas. Las proteínas hacen esto, son transporte. Las proteínas tienen funciones diferentes. Hay proteínas que, por ejemplo, se encargan de degradar los azúcares, que se encargan de degradar las grasas. Hay proteínas que se encargan de formar nuevos azúcares. Hay proteínas que a nadie le gusta, que se encargan de hacer nuevas grasas. Y pues esa no es una función muy buena que digamos, pero nuestro cuerpo lo hace, ¿no? Piensen en los esquimales que tienen que guardar grasa. Bueno, hay una proteína que se encarga de hacer eso. También las proteínas se encargan de la estructura.
nosotros sabemos que las proteínas, bueno, vienen de la carne. ¿Y qué es la carne si no son los músculos de los animales? Bueno, pues nosotros también, nuestras manos, nuestra piel, nuestros músculos están formados de proteínas que nos dan la estructura que nosotros tenemos. Las proteínas entonces son muy importantes, hacen absolutamente todas las funciones dentro del organismo vivo. Entonces los científicos empezaron a decir, ok, entonces si el ADN es la información para hacer nuevas proteínas, entonces quizá las proteínas son las que nos dan las características que nosotros tenemos. Hay una proteína para el color de tus ojos, hay una proteína para tu cabello, hay una proteína para la forma de tu cabello, si eres liso o rizado, hay una proteína también para saber si tú tienes alguna predisposición a alguna enfermedad, hay proteína para saber el color de tu piel, hay una proteína para cada una de las características que tú tienes como ser humano y también para cada una de las características que tiene la ballena para ser ballena y cada una de las características que tiene la bacteria para ser bacteria. Todos son proteínas que vienen del ADN. Son cadenas, tal como si fueran una palabra muy grande. Mientras que para los genes hay palabras de 3 letras, las proteínas son palabras muy grandes, muy grandes. Piensen en 300 letras que forman una proteína y que se pueden leer, ¿no? Entonces son cadenas. Ok, ahí está el gen. Esta es toda la información que está en el ADN para la formación de una proteína. Noten que esto es lineal, son letras y letras y letras y letras y letras, y secuencias de G, C, T y A. Y toda esta información que nosotros vemos aquí dan origen a una estructura parecida a esta. Esta es la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre. Este código genético, o este gen, que es la receta para esta proteína, forma esta parte de aquí en verde. Entonces vemos cómo de un lenguaje escrito como el ADN obtenemos estructuras. De ADN pasamos a otra molécula que se llama RNA y de RNA pasamos a proteínas. Ok, basta de martirizarlos con todos estos conceptos y con todas estas definiciones extrañas acerca de esos científicos locos que ven cosas que nosotros no vemos. Así que vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hay un libro en la biblioteca de papiroflexia y de origami. Es un libro muy valioso para la biblioteca porque no puede salir, es muy viejo, es muy valioso y no puede salir de la biblioteca. Piensen que este libro de origami o de papiroflexia es parecido al ADN. El ADN no puede salir de la célula porque es muy importante para la célula. Ahí está toda la información que le da a los organismos la capacidad de ser lo que son. Lo que sí se le puede hacer al libro de papiroflexia es tomarle una foto a la forma que yo quiero hacer. En este caso yo le tomé una foto a ese libro para hacer un avioncito y para hacer un barquito de papel. Eso sí puedo hacerlo. Entonces si yo borro la fotografía, si la copia se pierde, si el perro se la come, si cualquier cosa, una información sigue original y auténtica en el libro de origami y no importa si la copia se pierde. Bueno. Aquí están todas las instrucciones para hacer un barquito de papel. Para hacer un barquito de papel nosotros empezamos con una hoja pues plana, ¿no? Dimensional. Dependiendo de la forma en la que yo doble la hoja de papel, basándome en las instrucciones que están en mi libro o en mi copia del libro de origami, yo voy a empezar a darle una estructura a esta hoja de papel que ya no va a ser solamente dimensional, sino que se va a volver tridimensional. De una hoja plana, yo pasé a una estructura tridimensional. Noten que las instrucciones para hacer un barquito son diferentes de las instrucciones para hacer un avión de papel. Noten también que la estructura del avión de papel es diferente de la estructura del barquito. ¿Qué es lo que hace un barquito de papel? Flota en el agua. ¿Qué es lo que hace un avión? Bueno, no voló muy bien, pero vuela. Eso quiere decir que la estructura de las proteínas le da la función a las proteínas. La estructura de las instrucciones para el barquito de papel hace que el barquito de papel flote en el agua. Las instrucciones para el avión de papel hacen que el avión vuele. Esto es interesantísimo. Este es uno de los descubrimientos más grandes que existen en la historia de la ciencia moderna. Pasamos de un lenguaje escrito que se llama DNA a figuras y formas tridimensionales que tienen todas las funciones
para las cuales la vida sobrevive y existe en el planeta Tierra. Todas las funciones que ustedes se puedan imaginar, todas son proteínas y todas vienen del código genético. Recuerden que yo les decía que el gen era como la receta para hacer un pastel. Bueno, pues el gen, hay genes para todo. Hay genes incluso que te predisponen para ciertas adicciones. Hay genes que te van a decir cuál es el color de tus ojos, el color de tu cabello, el color de tu piel, cuál es la estatura que tú vas a tener, a qué raza perteneces o a qué grupo étnico perteneces. Te van a decir si se te va a caer el pelo si eres hombre o si te van a salir canas. O sea, los genomas, o más bien el gen dentro del ADN, tiene toda la información que el cuerpo necesita para sobrevivir. Esto es increíble, esto es un hallazgo impresionante. De una receta, de una instrucciones para hacer un barquito de papel, nosotros hacemos el barquito de papel y flota en el agua. Esto quiere decir que de una secuencia de aminoácidos depende de cómo doblo yo a la secuencia de aminoácidos. Cómo doblé yo la hoja le va a dar una forma. El doblez de la cadena le da la forma a la proteína. La forma de la proteína tiene una función que es específica de la proteína. Eso quiere decir que la secuencia de aminoácidos le da la función a la proteína. ¿Y de dónde viene la secuencia? Bueno, de una secuencia de ADN o de DNA, es la misma molécula, pasamos a una secuencia de RNA o RNA, es la misma molécula, pasamos a una secuencia de aminoácidos, pasamos a una proteína y la proteína hace una función. Del ADN, que recuerden que si lo desdoblamos llegamos a la luna, tenemos 6,000 veces, tenemos toda la información para hacer las proteínas, y entonces por fin los científicos descubrieron cuál era la función del ADN y cómo funcionaba la vida. Pero esto los llevó inmediatamente a otra pregunta. Y entonces es donde surge la plática de hoy. Yo ya les dije que el origen del ADN o que el ADN está relacionado directamente al origen de la vida. No solo lo digo yo, los científicos saben que el origen del ADN está relacionado al origen de la vida. El enigma del ADN no se refiere a su estructura. Watson y Crick hicieron un asombroso trabajo al enseñar esa molécula en 1953. No se refiere a su función. Nosotros ya nos dimos cuenta de que el ADN sirve para hacer nuevas proteínas. Tampoco se refiere a dónde está la información. La información se encuentra en las letras que forman al ADN. Entonces, ¿qué es el enigma del ADN? El enigma del ADN se refiere a de dónde viene la información. ¿Quién le dio esa información a la célula y a los organismos vivos para saber cuál era la proteína que tenían que hacer para hacer una función, para dar origen a todo lo que es vida en este planeta? Bernard Olaf Coopers es un científico alemán que también es un filósofo de la ciencia, y él dice: el problema del origen de la vida es clara y básicamente equivalente al problema del origen de la información biológica en la molécula del DNA, del ADN. Bueno, pues eso ha llevado a los científicos a descubrir que el ADN es información. Nosotros ya vimos, espero que con el ejemplo haya quedado claro, que el ADN es información. Es la información que le da función a los seres vivos. Pero decimos que el ADN es información, pero ¿qué es información? Bueno, pues la información está descrita en términos muy matemáticos y científicos otra vez, como un mensaje. Todo mensaje es información. Tenemos una fuente, tenemos un transmisor, tenemos una señal, un decodificador y un receptor. Todo lo que yo les he estado diciendo hasta ahorita es información. Yo soy la fuente. El transmisor es el sonido de mis palabras. La señal es el mensaje que yo estoy dando. El decodificador son sus oídos que detectan el sonido que yo estoy emitiendo y rápidamente ustedes lo decodifican a palabras. Y entonces ustedes son los receptores y entienden el mensaje. Incluso si yo estuviera hablando en otro idioma, en japonés o en chino o en cualquier otro idioma, seguiría teniendo las mismas características. Yo sigo siendo la fuente, sigo transmitiendo un sonido que a lo mejor ustedes no pueden entender a través de otro idioma, ustedes no logran decodificarlo y por lo tanto no lo entienden. Sin embargo, hay quien sí lo entiende en Japón. Entonces, el ADN hace exactamente lo mismo. El ADN es la fuente de información. El RNA es el transmisor de la información. La secuencia de letras es el mensaje, es la señal. El ribosoma, que es una maquinita que convierte la secuencia a proteínas, es el decodificador.
y la proteína es el receptor final. Entonces nosotros vemos que el ADN es información. ¿Y qué tipo de información es el ADN? Bueno, hay dos tipos de información que es el ADN. Si ustedes son programadores, si ustedes son informáticos, si ustedes se dedican a estas cosas, a ustedes les suena el nombre de Shannon y Weaver. Shannon era un científico matemático que dijo, ok, pues hay mensajes en la naturaleza de todo tipo. Hay ondas, hay aromas, hay sabores, hay muchos mensajes en la naturaleza. ¿Cómo sé que un mensaje que yo estoy recibiendo tiene información? Lo que él hizo es que a la información le asignó un índice. ¿Qué tanta información tiene? Mucha, poca, baja o 10%, 20%. Eso es un índice. ¿Qué tanto tiene comparado dentro de sí mismo? Y él dijo, bueno, la probabilidad de que una secuencia o de que un mensaje sea inteligente o tenga información está dado en qué tan probable es que ese mensaje ocurra. Aquí tengo 3 ejemplos. Shannon y Weaver dijeron que entre más improbable sea un mensaje, más información contiene. Supongamos que ustedes están en su teclado de computadora y Facebook les pide una nueva contraseña. Entonces ustedes teclean la primera secuencia, y Facebook les dice, eso no es una contraseña muy buena, no es segura. ¿Por qué? Pues porque es muy probable que alguien llegue y pique a nada más en su computadora y accese a su información. Entonces, esta secuencia no tiene mucha información. La siguiente secuencia tiene más información, porque ya no solo estoy picando una letra, estoy picando muchas letras y forman una palabra que nosotros entendemos. Entonces, como es menos probable, tiene más información que la primera. Y la tercera, ustedes dirían, eso no tiene nada de sentido, eso no es un mensaje, eso no tiene información. Pero para la información de Shannon y Weaver sí es información, porque ya no solo estoy usando letras, estoy usando números, estoy usando figuras, estoy usando otros símbolos. Entonces es mucho más complejo. Si ustedes le ponen esto a Facebook, les va a decir, excelente, tiene mucha información, esto no lo van a poder decodificar los hackers. Bueno, el ADN tiene ese tipo de información, es una secuencia poco probable que da información. Pero el ADN no solamente tiene este tipo de información matemática, de programación, de computadoras. El ADN también tiene otra propiedad. El ADN tiene la propiedad de que es específico y puede ser entendido. Así como ustedes entienden lo que dice en esta secuencia de letras, alfabeto, también el ADN entiende la secuencia que está en el ADN para formar nuevas proteínas. El ADN, además de ser información poco probable y compleja, es información específica. Porque toda esta secuencia de letras, la célula lo reconoce y lo convierte en una proteína. Es decir, cumple con todas las características de información de un mensaje que tiene una fuente y un receptor, que además es poco probable, es muy compleja y es específica. Esto de que es específico es muy importante, porque si la secuencia cambiara con un solo par de letras, esta proteína ya no se formaría. Si yo cambiara, por ejemplo, si yo cambiara GATC por TTTA, la proteína ya no se formaría. Entonces es sumamente específico. Si la célula lee un mensaje que está mal escrito, no va a formar a la proteína se forma únicamente con un mensaje específico, tal como sucede en el libro de recetas. ¿Qué tal que dice, ponle 3 huevos y ustedes le ponen 1? Pues probablemente el pastel no vaya a salir igual. Bueno, de la misma forma sucede con la información. El ADN y la célula tienen que seguir el orden de las letras para poder tener una función específica. El ADN es información específica. Esto ha intrigado muchísimo a los científicos durante al menos 40 años. ¿Por qué el ADN es información? ¿De dónde surgió esta información? ¿Por qué observamos estas características de información tan evidentes en la vida? ¿De dónde surgieron? Bueno, cuando Francis Crick le preguntaron a qué se refería con esto de la información, él dijo, por información me refiero a la especificación de la secuencia de aminoácidos en las proteínas. La información aquí significa la determinación precisa de la secuencia, ya sea en las bases, en el ácido nucleico DNA, o en los residuos de aminoácidos en las proteínas.
Muchas palabras para lo que acabo de decir, pero en las palabras de Francis Crick. La información es secuencia específica y es una secuencia poco probable, por lo tanto tiene mucha información. Richard Dawkins, uno de estos biólogos que Anita ya mencionó, muy famoso, muy importante en Inglaterra, sobre todo porque es una persona que promueve mucho el ateísmo científico y él dice que Dios no existe y que no necesitamos causas supernaturales o metafísicas para explicar todo lo que observamos. Él no puede dejar de ver la evidencia acerca de la información en el código genético y él dice, el código genético es asombrosamente parecido al de una computadora. Aparte de las diferencias en el lenguaje técnico, las páginas de un libro de biología molecular se podrían intercambiar con las de un libro de ingeniería en computación. Él ve que hay información en el ADN, a pesar de que no sepa de dónde viene esa información. Bill Gates, el fundador de Microsoft, no de Apple, Bill Gates, el fundador de Microsoft, él también ve esto y él dice, el DNA es como un código de computadora, solo que mucho más complejo que cualquiera que hayamos podido crear. Los programadores, o bueno, todos los mensajes que los programadores utilizan es a través o se traduce a ceros y unos. Bueno, el ADN se traduce a T, G y C, a 4 letras. ¿De dónde surgió esta información? A partir de ahora vamos a empezar un poquito a hablar del diseño inteligente, de esta propuesta a causas inteligentes para la formación de la información en el ADN. Y quiero que sepan, como dijo Fer, que todo el conocimiento que nosotros conocemos hasta la fecha viene de diferentes fuentes, pero la fuente máxima de ese conocimiento es la filosofía. La filosofía es la que dictamina las artes, dictamina la ciencia y dictamina otras formas de conocimiento como la historia. Actualmente, desde Darwin, hay una filosofía en la ciencia que explica todo lo que hemos descubierto hasta la fecha y es el naturalismo científico. Como Darwin, el naturalismo científico dice que no hay causas más allá de las causas naturales que nosotros observamos en la naturaleza para explicar todos los fenómenos que estamos observando en la naturaleza. Jacques Monod fue un científico francés y filósofo de la ciencia que trabajó precisamente con esto de la expresión génica. Cuando digo expresión génica me refiero a cómo el ADN se convierte en proteínas. Y entonces él dijo, ok, yo estoy viendo que hay información en esta molécula, pero si yo me baso en la filosofía del naturalismo científico, entonces solo puedo llegar a que hay 2 posibilidades para explicar esta información. En 1970 él escribió un libro que hasta la fecha sigue marcando lo que los científicos consideran es auténticamente científico o auténticamente válido dentro de la filosofía del naturalismo científico. Este libro es El azar y la necesidad. Y estas son precisamente las fuentes que Jacques Monod y el naturalismo científico utilizan para explicar todas las causas que existen en la naturaleza, como la información contenida dentro del ADN. Una de ellas es el azar. El azar, pues nosotros sabemos que es como arrojar una moneda. La moneda, todas las monedas son iguales, o sea, no cambia la forma de las monedas, y el azar nos puede decir que va a caer águila o sol. Pero esto no depende de la naturaleza, esto es un proceso completamente aleatorio. Tenemos un dado de 6 caras con 6 números. Si arrojamos el dado, la forma del dado no nos dice, bueno, a menos de que esté cargado, nos dice que el azar es lo que va a determinar en qué va a caer. Bueno, pues eso también los científicos lo utilizan para determinar algunos fenómenos de información o de naturales en la naturaleza. Bueno, valga la redundancia. La otra que él decía era necesidad. Cuando él dice necesidad, él se refiere a leyes. Una ley es como la ley de gravedad. Cualquier cosa que yo tire al suelo se va a caer. Esa es una ley. Entonces ellos dicen, ok, Jacques Monod y los científicos dicen, ok, entonces la información del ADN puede ser explicada por la bioquímica, por las leyes de la física, de la química y de la biología. O la combinación de ambas. Vamos a ver ¿qué problemas tienen estas hipótesis o estas teorías acerca de la formación del ADN como molécula que contiene información? George Wald, en 1954, una vez que Francis y Crick habían propuesto la secuencia, dijeron, ok, esto tiene que ver con el azar. El azar es el que determina todas las secuencias de las letras en la molécula de ADN. El azar ciego es muy limitado, pero inmediatamente esta teoría fue tumbada.
Carl Smith es un científico que no cree en Dios, pero que él sabe que el azar no puede explicar al ADN. El azar ciego es muy limitado, puede producir niveles bajos de cooperación con facilidad, lo equivalente a letras y pequeñas palabras, pero se vuelve rápidamente incompetente cuando la cantidad de información aumenta. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que ustedes tienen su bici, ustedes van en la bici muy contentos y llegan al Oxxo a comprar agua para refrescarse, amarran su bici tiene 4 combinaciones, cada una con 9 números, del 0 al 9, y entonces llega un ladrón de bicis y entonces él se va a robar su bici. Entonces, ¿qué posibilidad tiene este ladrón de a la primera acertar con la clave exacta para poderse robar su bici? Bueno, pues la probabilidad y la estadística nos dicen que 10,000 veces. O sea, una en 10,000 veces este cuate va a llegar y puede abrirla. Probablemente sea su día de suerte y entonces ya, les robaron una bici. Pero ustedes son más listos que el ladrón de bici, porque ustedes estudiaron probabilidad y estadística y vinieron a esta plática. Entonces, ustedes compran un candado que en lugar de tener 4 dígitos, tiene 10 dígitos. La probabilidad de que el ladrón de bici se robe su bici al primer intento es de 10,000 millones. 10,000 millones una en 10,000 millones de veces. Es 10 a la 10. Todavía es probable que el ladrón pueda hacerlo, ¿no? Bueno, la secuencia de proteínas, supongamos que tenemos una proteína de 10 aminoácidos o de 10 moléculas más chiquitas, y nosotros recordemos que tenemos 20 aminoácidos. Entonces la probabilidad de que la secuencia específica para la formación de esta proteína surja completamente al azar es de 20 a la 10, 10 billones. Pero las proteínas promedio tienen 300 aminoácidos. ¿Qué probabilidad hay de que el azar haya determinado la secuencia? ¿Qué probabilidad hay de que el azar haya determinado esta secuencia? Bueno, 20 a la 300. 1.5 por 10 a la 195 combinaciones. Ok, es una en este número. Y ustedes podrían decir, bueno, si la probabilidad lo dice, entonces sí es posible. Bueno, pues los matemáticos que se encargan de la probabilidad y la estadística dicen que para que algo sea posible o imposible, tiene que estar bajo del número 1 por 10 a la 50. Entonces, pues esto sale completamente. Un matemático de probabilidad y estadística que vea esta probabilidad va a decir, eso es imposible. Esto también lo vieron los científicos, biólogos que estudiaban la información en el ADN y dijeron, ok, entonces no es por azar, ya entendimos que no es por azar. Ellos empezaron a proponer entonces otras teorías y ellos dijeron, ok, si la selección natural está explicando la variación en los seres vivos, bueno, entonces a lo mejor la selección natural también podría explicar cómo se formaron estas secuencias de letras. Bueno, aquí hay un problema muy grande. La selección natural solamente ocurre en organismos vivos, no en cosas que no están vivas. Las moléculas no están vivas por sí mismas. La unidad básica de la vida es una célula. Solo a partir de que tenemos una célula podemos decir que tenemos vida. Un azúcar no está vivo, una proteína no está viva, un ADN no está vivo. No, es la célula que tiene azúcares, grasas, DNA y proteínas, la cual está viva. Las secuencias no están vivas. Entonces, si la selección natural es un proceso que ocurre únicamente en organismos vivos, pues entonces no puede explicar la selección natural la formación de la secuencia de letras en la información en el ADN. Sobre todo porque también tiene otro problema, que es la autorreplicación. De esto voy a hablar un poquito más adelante, con la teoría más grande que existe acerca del origen de la vida. Y entonces nosotros vamos de arriba hacia abajo. Nosotros queremos ir de arriba para abajo cuando la naturaleza va de abajo para arriba. Esto lo voy a poner en un ejemplo y espero que quede más claro. Supongamos que un científico muy triste que acaba de descubrir que el azar no es la razón por la cual está la información, se cae en un hoyo camino a su casa. Entonces él está muy triste en el hoyo diciendo, oh, ¿cómo voy a salir de aquí? Encima de que mi teoría no funciona, tengo que salir de este hoyo. Entonces él dice, ya sé, voy a ir a mi casa por una escalera, voy a regresar al hoyo y voy a poder salir del hoyo con la escalera que traje de mi casa. Eso es ridículo. Bueno, los científicos también saben que la selección natural previa a la vida también es ridícula. No es algo que pueda explicar la información en el ADN.
La teoría más aceptada hasta la fecha es, Christian Dove, que también es un científico en Inglaterra, él dice, las teorías de la selección natural prebióticas, es decir, antes de la vida, necesitan información, lo que implica que tienen que presuponer lo que se necesita explicar en primer lugar. Es el ejemplo de la escalera. Necesitan información, necesitan una escalera, lo que implica que tienen que presuponer lo que se necesita explicar en primer lugar. Yo estoy en este hoyo, necesito una escalera, entonces puedo ir por la escalera y salir del hoyo. Entonces no tiene sentido. La hipótesis más grande aceptada hasta la fecha... gracias, chicos. La hipótesis más aceptada hasta la fecha respecto al origen de la vida es el mundo RNA. Y es muy complicado y tiene muchas deficiencias y no alcanza a explicar bien ni siquiera la formación de información en el ADN. Basta con decir que Harold Bernard, que también es un científico ateo, que estudia el proceso de la formación del origen de la vida y de la información en el ADN, dijo en un escrito que él publicó en 2012, el mundo RNA es la peor teoría de la temprana evolución de la vida, excepto todas las demás. Entonces él dice, esto es lo peor que nosotros tenemos hasta la fecha para explicar el origen de la vida, pero es mejor que todo lo que teníamos antes. Entonces, pues habrá que dudar también ahí, ¿no? El mundo RNA asume que la molécula del RNA desencadenó la vida. Recuerden que yo había hablado en la diapositiva anterior de un fenómeno que se llama autorreplicación. Muy bien. La autorreplicación se refiere a que este barquito, ahí solito en la mesa, con toda la información que tiene, con toda la estructura que tiene, con toda la función que hace al flotar en el agua, tiene que ser capaz de formar otro barquito, sin que yo meta mano, sin que yo haga absolutamente nada en el barquito. Si eso les suena ilógico, bueno, pues así de ilógica es la teoría del RNA. Porque el RNA está asumiendo que una molécula tiene que tener la información, la capacidad y la destreza suficiente para hacer otra molécula como sí misma. Supongamos que yo quiero copiar la receta, ¿no? O sea, yo tengo una receta y entonces la copié del libro de mi abuelita y tengo un amigo o una amiga muy buena que me cae muy bien y entonces yo le voy a dar una copia. Pero me da mucha flojera y como el principio de autorreplicación existe, pues entonces lo que yo hago es que dejo la receta aquí, pongo una hoja en blanco, ni siquiera pongo una hoja en blanco, pongo la receta aquí y yo espero que la receta se copie a sí misma solita. Eso no puede suceder. Nosotros sabemos que para que se copie, pues necesito mano, necesito otra hoja blanca y necesito un lápiz o algo para poder yo transmitir la copia. Bueno, pues el mundo de RNA dice que el RNA tiene esta capacidad y pues aunque el RNA tiene un poco de capacidad de hacer estas cosas, siempre es porque los humanos o los científicos le pusieron la secuencia específica para que hiciera esto. Es decir, los científicos metieron mano para hacer esto. Entonces, quedé con la teoría de azar, que quedó completamente descartada. La teoría más importante que se tiene hasta la fecha, que hasta los mismos científicos dicen que es mala, que es el mundo de RNA, también quedó descartada. Pero Monod había propuesto otra posibilidad, que era la necesidad, es decir, las leyes básicas de la física, química y la biología. Y como ya hablé mucho y ya los aburrí y ya fue suficiente de ciencia, voy a dejar que Anita termine con la plática. Vamos a hablar ahora de la otra opción que tenemos, que es la opción de la necesidad. Esto es que la secuencia del DNA, o sea, las letras, están organizadas obedeciendo a una ley. Así como el barquito se cayó al suelo por la ley de la gravedad, bueno, así estas letras están organizadas obedeciendo a una ley. Esta teoría se empezó a desarrollar a los finales de 1960, principios de los 70. Entonces, se basa en que, como ejemplo, el cloruro de sodio tiene un elemento que es cloro con carga negativa, otro elemento que es sodio con carga positiva. Bueno, la interacción de estos dos elementos, debido a sus cargas y a sus fuerzas de atracción, eso determina la organización y se organiza en forma de cristal. Muy bonito, organizado así. ¿Okay? Aquí está ejemplificado, sodio positivo, cloro. Chiste es que se organiza obedeciendo a una ley. Entonces dijeron, Kenyon y Steinman en 1969. Bueno, quizá entonces también las letras T, G, A, C
se organizan obedeciendo a leyes de fuerza de atracción química. Entonces, rapidísimo, ya Conrado les habló demasiado del DNA, pero aquí está la columna del DNA, que se compone de un fosfato y de un azúcar. Después, en este azúcar se une, así como un agarre, una letra, que es una base. Entonces, esta letra pues va cambiando, ¿no? Lo más interesante es que entre esta T y esta G no hay ningún enlace, no hay nada que determine cuál es la letra que sigue. Entre esta G y esta A no hay ningún enlace. El único enlace que existe es de esta letra con el azúcar. Y lo más interesante es que este enlace es el mismo en todos los casos. Es decir, que en este espacio se podría unir cualquier letra. ¿Ok? Entonces, llegamos a la conclusión de que no es ninguna ley química ni de fuerza de atracción el que determina la secuencia de estas letras que corren dentro del DNA. De todos modos, si fuera así, que no lo es, pero si fuera así, entonces después de una T siempre tendríamos una A, ¿no? Es lógico. Y después de esa A, una T y así. Entonces el mensaje que tendríamos sería T, A, T, A, T, A, T, A. Eso no tiene información, eso no es un mensaje con información. Llegaríamos pues a un orden repetitivo, o sea, ABC, ABC, ABC. No les estoy diciendo nada, ¿no? O cloruro de sodio, tampoco. A ese orden repetitivo llegaríamos. Entonces, con esto podemos descartar completamente la otra opción que teníamos, que era la opción de que las letras se organizaban basado en una ley o obedeciendo a una ley. Tenemos ya descartada la teoría del azar, descartada la teoría de la necesidad. Bueno, la teoría de la necesidad nos explica cómo es la estructura del DNA, pero no explica para nada por qué la secuencia de DNA se organiza de esa forma. Entonces descartamos la teoría de la necesidad, que solamente nos explica la estructura, y descartamos también la teoría del azar. Entonces son completamente insuficientes para producir la información que se ve en el DNA. Por eso, si las combinamos, de todos modos, ninguna de las dos está explicando esa información. También podemos descartar la combinación de azar y de necesidad. Bueno, Michael Polanyi, en un artículo que publicó en Science, que es una de las revistas científicas más importantes, dice: la información en el DNA es extrínseca a la física y a la química. Es lo que acabamos de ver. Él obviamente descarta la opción de la necesidad. Entonces, nosotros iniciamos con un argumento a favor del diseño. Pero esta hipótesis de diseño ¿es nada más una idea bonita o es porque de verdad ya no tenemos otra opción o qué es? Entonces hay una pregunta importante. ¿Esta hipótesis de diseño puede ser formulada como un argumento científico riguroso? O sea, ¿puede ser realmente ciencia o nada más es idea? Bueno, esto también le pasó a Darwin y gracias a él podemos desarrollarla como un argumento científico. Evidentemente los científicos de la época de Darwin pues rechazaban su hipótesis porque no era como una hipótesis que predijera algo. Él se defendió ante estos científicos diciendo: me parece que suponer que tal hipótesis fuera a explicar esas propuestas generales, deberíamos, de acuerdo con el método común de todas las ciencias, admitirla hasta que se encuentre una hipótesis mejor. Entonces él dijo: yo no sé si es cierto o no, pero es la que mejor explica lo que estamos viendo ahorita, es la que mejor explica los datos. Entonces no queda de otra más que admitirla, a menos que se desarrolle en años después, o chance no, pero si se desarrolla una después, bueno, entonces admitimos la otra. Pero mientras no se desarrolle, tenemos que aceptar que esta es cierta. Este método se llama inferencia a la mejor explicación, que es lo que hacen todos los científicos cuando observan un evento en el pasado. Un evento inobservable, algo que ya sucedió, entonces se usa el método de inferencia a la mejor explicación. Peter Lipton, profesor en Cambridge, él explica cómo desarrolla todo ese proceso que los científicos hacen. Entonces, se tiene un evento histórico, algo que no fue observable, y se tienen varias causas. Se postulan todas las causas que pudieron haber causado ese efecto. Y después, basado en los conocimientos de estas causas,
pues se descartan las que se conoce que no pueden producir el efecto o el evento en cuestión. Charles Lyell, en su libro de Principios de Geología, dice: son un intento, o sea, geología, de explicar los cambios pasados en la superficie terrestre con referencia a causas que operan actualmente. Esto es muy importante entender. O sea, son causas que nosotros vemos y que conocemos que operan actualmente. Evidentemente, la mejor explicación para un efecto, que es una causa, y que esa causa tiene que tener la característica de poder producir el efecto que estamos buscando. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. Si nos encontramos cenizas, bueno, nos sentamos y nos preguntamos, pues puede haberla causado un terremoto, puede haberla causado un diluvio o puede haberla causado una erupción volcánica. Basado en nuestro conocimiento repetido de causas y efecto, nosotros podemos decir que fue una erupción volcánica la que causó estas cenizas, porque nosotros, con nuestro conocimiento repetido de causa y efecto, sabemos que un terremoto no es capaz, un diluvio tampoco es capaz. Lo único que nos queda es la erupción volcánica. Henry Quasler, pionero en conceptos de información en biología molecular, dice: la creación de nueva información habitualmente se asocia con actividad consciente. Estamos llegando al punto, ya sé que llevamos mucho tiempo hablando, síganme todavía unos minutos más para que lleguemos a una conclusión lógica. Si nosotros encontramos la piedra de la Rosetta, si encontramos jeroglíficos egipcios, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene a la mente que alguien se puso a hacerlo, ¿no? Que fue una actividad consciente de una persona que realizó eso. Entonces, es evidente que si encontramos esto podemos decir, bueno, no fue ni el viento ni la erosión que lo causó, fue una persona inteligente. Lo mismo, si vemos el encabezado en los periódicos, este arreglo de las letras significa que alguien nos quiso comunicar esa información, alguien se puso a escribirlo, nos comunica una información. Llegamos al mismo origen, a una mente. Si vemos el código en una computadora, pues también sabemos que alguien lo programó, una mente, y entonces generó ese código. Llegamos a una conclusión muy importante. Usando el método de razonamiento de Darwin, vemos que siempre que trazamos el origen de la información, o sea, que la rastreamos, llegamos a una mente inteligente. Eso todos lo vemos y es súper comprobable. Siempre que hay un libro escrito, vemos que el origen fue una mente inteligente. Entonces, cuando vemos nosotros que en el origen de la vida hay información, es un indicador contundente de que tuvo que haber una causa previa inteligente. Entonces, si nosotros vemos este código digital, decimos, bueno, ni el viento, ni la erosión, ni siquiera un generador aleatorio de números, nada de eso es suficiente para producir esta información. Entonces, ¿qué llegamos? A que si lo rastreamos a su origen, tiene que haber una mente inteligente detrás de eso. Entonces, aquí tenemos la información que vemos en el DNA. Ya vimos que el azar no es suficiente para explicarlo, la necesidad tampoco. Si los juntamos, tampoco son suficientes. Tenemos entonces el diseño inteligente, que hasta ahorita es la mejor teoría que explica este evento que vemos, la información en el origen de la vida. Darwin en realidad no refutó el argumento del diseño, pero sí estableció la legitimidad en la pregunta del diseño, o sea, ver si era real o aparente, y formuló un método de investigación científico poderoso, que es el que acabamos de usar. La célula tiene características informacionales que solamente un tipo de causa conocida puede producir, y esta causa es la inteligencia. Espero que haya quedado claro con todos los ejemplos que les dimos. Entonces, la teoría de diseño inteligente sí es una teoría científica, una teoría que es la mejor explicación
para las características cruciales de información que vemos en una célula de todos los seres vivos. Por eso, podemos decir que diseño inteligente es la mejor explicación para el origen de la información en la vida. Me gustaría, ya para terminar, que razonáramos un poquito. Ok, tenemos la información, sabemos que la información siempre tiene que tener una causa y esa causa es la inteligencia. Bueno, esa inteligencia, que sea lo que sea, tiene que tener una voluntad, porque finalmente quiso hacer eso, ¿no? O sea, quiso escribir esa secuencia, tiene una voluntad. ¿Qué cosas tienen voluntad? Finalmente podemos súper asegurar que una idea no tiene voluntad, una fuerza no tiene voluntad, una energía no tiene voluntad, ¿ok? Entonces, síganme en este pensamiento. Si algo tiene voluntad es porque es porque existe. Si algo existe es porque es un ser, ¿ok? Y vemos entonces que este ser tiene dos características. Este ser tiene mente para pensar y tiene voluntad, ¿ok? Ahora, si usamos el mismo método de Darwin de inferencia, la mejor explicación, Dios es la mejor explicación que nosotros tenemos de un ser con mente y voluntad. Muchas gracias. Bueno, sí, muy bien, pues muchas gracias. En realidad, como ya hemos visto en todo este tiempo, la ciencia ha demostrado que para que exista vida se necesita información, ¿sí? Y Anita y Conrado han demostrado hoy que para que tengamos información se necesita inteligencia. Para tener, y resumiendo de nuestras anteriores conferencias, podemos decir que para que haya vida necesitamos información, necesitamos inteligencia, necesitamos propósito y necesitamos capacidad creadora. Nosotros somos creyentes, creemos que este ser inteligente y con todas estas características es el Dios de la Biblia, y el Dios de la Biblia debe de coincidir con lo observado en la ciencia. Dios se ha revelado al hombre de dos maneras: a través de la Biblia y a través de la naturaleza. Y estudiando la naturaleza podemos conocer ciertas características de Dios. Y estudiando la Biblia podemos conocer también otras características de Dios. Y ambas deben de coincidir. Ese es el meollo de todo este asunto. Ambas deben de coincidir. La ciencia y las cosas de Dios no se contradicen. Por más que te lo repitan 200,000 veces en el canal de las estrellas, no les creas. La ciencia y las cosas de Dios no se contradicen, ¿ok? El Salmo dice: reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Eso dice la Biblia. Todo lo que explicó Anita y Conrado, que explicaron Anita y Conrado hoy, coincide con esa afirmación. Un ser inteligente nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Dice después Isaías, dijo David hace como 1000 años, Isaías hace como 700 años, dice: así dice el Señor, el Santo de Israel, el que lo formó: pregúntenme por lo que está por venir, pregúntenme acerca de mis hijos y de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, hice también al hombre y lo puse sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todas sus estrellas. Eso coincide con lo que explicaron Anita y Conrado. Jeremías dice: yo con gran despliegue de poder y con mi brazo extendido hice la tierra y al hombre y también a los animales que están sobre la tierra, y la tierra se la di a quien mejor me pareció. Eso es lo que dice la revelación de Dios
en su palabra. Y finalmente después Jesucristo dijo, Él les respondió, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Jesús dijo, pues ¿qué no han leído la Biblia? Ahí dice. Y el apóstol Pablo finalmente dice, esta parte es sensacional, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por medio de las cosas hechas, ¿qué cosas? El DNA, la célula, las plantas, las ballenas. Por medio de eso podemos comprender las cosas invisibles de Dios. ¿Cuáles? Su eterno poder y su naturaleza divina.